Bueno, profesor, aquí el video acerca de los sistemas operativos del pasado. Los integrantes son Jan Montilla, Miel Carrasco, Milena Díaz, Fernando Pérez y mi persona Luis Batista. En la introducción tenemos que estos sistemas operativos han evolucionado desde simples administradores de tareas hasta complejas plataformas que integran hardware y software en un solo sistema. Sus inicios fueron durante los años 50 y 60, como los primeros sistemas, el GMNA y el IBM 360. Los cuales funcionaban en enormes mainframes procesando trabajos por lotes con tarjetas perforadas. Estos sistemas sentaron la base de conceptos fundamentales como lo son la multiprogramación y la gestión de recursos, permitiendo así que las computadoras pasaran de ser máquinas de cálculo a herramientas más versátiles. En los años 50 tenemos qué es un sistema operativo y por qué surgió. Este es un conjunto de programas que gestionan los recursos de una computadora y actúan como puentes entre el hardware y el usuario. Surgieron en los años 50 para automatizar tareas como son cargar programas o controlar dispositivos, que antes eran hechas de manera manual, y esto ayuda a evitar errores, ahorrar tiempo y aprovechar mejor los recursos del sistema. Tenemos sistemas en computadoras mainframe, los cuales eran grandes computadoras usadas en universidades, gobiernos y empresas, las cuales funcionaban con procesamiento por lotes, ejecutando programas de tarjetas perforadas sin interacción directa del usuario. Aunque estos primeros sistemas, como son el GEMNA, eran muy básicos, permitieron automatizar procesos y dieron los primeros pasos hacia los sistemas operativos actuales. Tenemos el primer sistema operativo considerado SO, que es el GMNA, que fue lanzado en 1956 por General Motors en colaboración con North American Aviation. Es reconocido como el primer sistema operativo funcional. Este sistema introdujo el concepto de monitor residente como una base fundamental para los sistemas operativos modernos. Tenemos el IBM 701, que fue lanzado en 1952 como la primera computadora científica comercializada por IBM, la cual estaba destinada a aplicaciones de defensa y ciencia. Fue ampliamente utilizada por el gobierno de los Estados Unidos y empresas aeroespaciales. Siguiente diapositiva. Tenemos el procesamiento por lotes o batch processing y las tarjetas perforadas. En el procesamiento por lotes es que es una forma de procesamiento donde múltiples trabajos se agrupan en un lote y se ejecutan de forma secuencial sin intervención del usuario. Cada trabajo tenía que esperar su turno y no había interacción durante la ejecución de estos. Las tarjetas perforadas, cada tarjeta contiene una línea de código o datos mediante los usuarios escribían sus programas en estas tarjetas y las entregaban a un operador. Las computadoras leían el contenido de estas utilizando lectores mecánicos. En las ventajas de estas tenemos que permitieron una cierta estandarización en la entrada de datos, facilitó el almacenamiento físico de programas, y entre sus desventajas era lenta y propensa a errores y era muy difícil de depurar, ya que un error podía requerir volver a perforar todo el lote. Muchas gracias. Buenas, ahora vamos a estar hablando en los años 60. Vamos a estar hablando de la multiprogramación y el legado del IBM OS 360. Introducción a la multiprogramación. Uno de los principales problemas de los primeros sistemas era el desperdicio del tiempo del CPU. Cuando un programa debía esperar operaciones de entrada y salida, al mantener varios programas en memoria simultáneamente, el sistema podía cambiar rápidamente entre ellos cuando no quedaba en espera. Esta técnica marcó un hito en la evolución de los sistemas operativos, permitiendo un uso más eficiente de los costosos recursos computacionales de la era. Vamos a estar hablándoles también de los IBM OS 360 en el año 1964, pioneros en la compatibilidad y multiprogramación. El OS 360, lanzado junto a la familia del System 360 del IBM en 1964, fue revolucionario por permitir que diferentes modelos de computadoras ejecutaran el mismo software gracias a una máquina, a una arquitectura unificada, facilitando la migración y escalabilidad.
Su implementación de multiprogramación, de particiones fijas y de memoria dinámica, aunque presentaba limitaciones, estableció los fundamentos para que los sistemas operativos modernos, pese a sus desafíos iniciales, su influencia perduró por décadas en el ámbito empresarial. Vamos a estar hablándoles también de los primeros conceptos de multitarea y multiusuario. Durante los años 60 surgieron los primeros sistemas operativos capaces de realizar multitarea y soporte de múltiples usuarios. La multitarea permitía ejecutar varios programas al mismo tiempo, alternando rápidamente entre ellos, mientras que el soporte de multiusuario permitía que varias personas ejecutaran simultáneamente desde terminales distintas conectadas a una misma computadora. Esto fue esencial para entornos académicos, científicos y empresariales. Uno de los primeros sistemas en implementar estos conceptos de manera avanzada fue Multics, que marcó el inicio de una nueva forma de interacción con los sistemas informáticos. Ahora vamos a hablar de Multics, que esto fue implementado en 1965, precursor conceptual del Unix. Multics fue un sistema operativo desarrollado en 1965 por el MIT, Bell Labs y General Electric, con el objetivo de crear una plataforma centralizada, segura y compartida por múltiples usuarios. A pesar de sus retos técnicos, introdujo innovaciones como la memoria virtual, un sistema de archivo jerárquico y mecanismos de seguridad avanzada. Estos avances influenciaron en el desarrollo de Unix, creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Tras abandonar Multics, Unix retomó muchas ideas de su predecesor, pero con un diseño más simple y eficiente, sentando las bases del sistema como Linux y Mac OS. Estas ideas influyeron profundamente en el desarrollo de sistemas posteriores. En particular, cuando Bell Labs abandonó el proyecto de Multics, dos de sus investigadores, Ken Thompson y Dennis Ritchie, decidieron crear una versión simplificada que finalmente dio lugar a Unix, uno de los sistemas operativos más importantes e influyentes de la historia. Bien, ahora pasaremos a los años 70. Bien, a finales de los años 70, en los laboratorios Bell de AT&T, un ambicioso proyecto llamado Multics, basado en crear un sistema operativo multitarea y multiusuario de gran escala. Sin embargo, su complejidad y recursos necesarios llevaron a Ken Thompson y Dennis Ritchie a desarrollar una alternativa más ligera, llamado Unix. Este nuevo sistema, inicialmente escrito en lenguaje ensamblador para la máquina PDP-7, buscaba ser sencillo, modular y eficiente, sentando las bases de lo que hoy consideramos la línea de sistemas operativos de la familia Unix. En 1969, Thomson construyó la primera versión de Unix en ensamblador sobre un PDP-7. Apenas 2 años más tarde, en 1971, el sistema se trasladó al PDP-11, ampliando su funcionalidad gracias al hardware más potente. El verdadero punto de inflexión llegó en 1973, cuando Dennis Ritchie reescribió casi todo Unix en el lenguaje de programación C. Este cambio no solo facilitó la comprensión y el mantenimiento del código, sino que permitió portar a Unix a distintas arquitecturas con un esfuerzo mínimo, pues bastaba recopilar el código C en cada máquina. En la filosofía Unix tenemos que introdujo principios de diseño que revolucionaron el mundo de la informática: modularidad, programas simples que hacen bien una sola tarea; reusabilidad, uso combinado de herramientas mediante pipes; portabilidad. Gracias al lenguaje C tenemos lo que es la multitarea y multiusuario, varios procesos y usuarios al mismo tiempo, y una búsqueda constante de la simplicidad y elegancia en el diseño. Estos valores convirtieron a Unix en un modelo para muchos sistemas operativos modernos como Linux y Mac OS. Siguiente. Tenemos lo que es el Berkeley Software Distribution, que fue una variante de Unix desarrollada en la Universidad de California en Berkeley a partir de la versión 6 de Unix. A lo largo de los años 70 y 80, Berkeley Software Distribution introdujo importantes mejoras técnicas como la implementación del protocolo TCP/IP
fundamental para el desarrollo de Internet. Gracias a su distribución gratuita a universidades y centros de investigación, Berkeley Software Distribution se convirtió en un estándar académico y en las bases para sistemas operativos modernos como Free, Net, Open y Mac OS. También otra variante de Unix tenemos lo que es el Xenix. Fue una versión de Unix licenciada por Microsoft a finales de los años 70, destinada a computadoras personales con arquitectura Intel 86. Fue utilizado para fabricantes de hardware y contribuyó al desarrollo de software empresarial. A partir de que Microsoft eventualmente abandonó Xenix, su experiencia con este sistema influyó en futuros productos y en el crecimiento de Unix en el ámbito comercial. Siguiente. Tenemos lo que es la expansión de universidades y el rol de Unix. Tenemos que en los años 70 y 80, Unix se popularizó en universidades gracias a su diseño abierto y portabilidad y potencia. Fue una clave en este proceso al ofrecer herramientas avanzadas y soporte de red. Unix permitió que estudiantes e investigadores accedieran a un sistema real y contribuyeran a su desarrollo y compartieran conocimiento, lo que impulsó el avance de tecnologías como Internet y los sistemas distribuidos. El rol de Unix en la historia de los sistemas operativos. Vemos que marcó un antes y un después en la historia de los sistemas operativos. Estableció conceptos como el árbol de directorios, los permisos de archivos y el uso de la línea de comandos. Inspiró sistemas como Linux y Mac OS y promovió el software libre. Su diseño modular y portable sentó las bases para muchos de los sistemas que hoy operan servidores, supercomputadoras y móviles. Gracias. En los años 80 tenemos el nacimiento del MS-2. Este fue desarrollado por Microsoft en 1981 tras un acuerdo con IBM para equipar su primera computadora personal, el IBM PC. Este sistema operativo se basaba en una interfaz de línea de comando donde los usuarios debían escribir las instrucciones manualmente. Funcionaba principalmente con disquete, no tenía interfaz gráfica ni multitarea, pero su simplicidad y compatibilidad con el hardware de IBM lo convirtieron en el estándar de la PC durante gran parte de los 80. En sus características tenemos la interfaz de línea de comando que no tenía entorno gráfico, el uso de disquetes que se ejecutaban y almacenaban información principalmente en los disquetes de 5 pulgadas y un cuarto y 3 pulgadas y un medio. La monotarea, que solo ejecutaba un programa a la vez. El acceso al hardware. Este permitía el acceso sin restricciones, lo que facilitaba el desarrollo, pero generaba errores. Y su arquitectura de 16 bits, diseñado para procesadores Intel 8086 y 8088, lo que limitaba su uso de memoria a 640 kilovatios. Sistemas contemporáneos. CP/M. Este fue uno de los primeros sistemas operativos ampliamente usados en microcomputadoras antes de la aparición de M2. Diseñado por Intel en el 8080 y Zilog Z80. Ofrecía una interfaz de línea de comando y soportaba disquete. Fue muy influyente en la estructura y comando luego de la adopción del MS2. Mac OS clásico. Esta fue lanzada en 1984 por Apple para Macintosh. Fue pionero en el uso de interfaz gráfica en el usuario, con ventanas, iconos y mouse, lo que fue un cambio radical en la forma de interactuar con las computadoras. Amiga OS, desarrollado por Commodore para sus computadoras amigas. Amiga OS destacada por su multitarea real en las PC de bajo costo, algo revolucionario en los años 80. Además, tenía una interfaz gráfica avanzada, soporte de multimedia y buen rendimiento, lo que lo convirtió en una plataforma destacada para gráficos, animación y música. Avances de la década. Durante los 80, los sistemas operativos evolucionaron desde la línea de comando como MS2 y CMP hacia la interfaz gráfica amigable
iniciando con Mac OS clásico en 1984. Esta transición del uso de computadoras personales para los usuarios no técnicos fue evolucionario en la época. Los sistemas como Amiga OS y Atari TOS también ofrecieron entornos virtuales y en caso de la Amiga OS, incluso multitarea real. Al mismo tiempo comenzaron a integrarse funciones de red, destacando BSD Units que complementó el protocolo TCP/IP, fundamentalmente para el desarrollo del Internet. MS2, por su parte, se consolidó en el ámbito empresarial gracias a su compatibilidad con IBM PC y amplio ecosistema de software. Esta es una línea de tiempo que vemos que en 1981 se lanzó MS2, en 1984 sale al mercado la Macintosh con su sistema operativo Mac OS. En 1985 sale MS2 3.3, que vino con una capacidad más amplia en su disco duro. En 1987 aparecen Amiga OS y Atari TOS, y en 1989 años 90 al 95. Los sistemas se vuelven más accesibles, iconos, ventanas y multitarea. Durante los años 90, los sistemas operativos dieron un salto gigantesco al dejar atrás la línea de comandos para ofrecer interfaces gráficas. Esto permitió que personas sin conocimiento técnico pudieran utilizar computadoras mediante interacciones visuales, como hacer clic en iconos, abrir ventanas, arrastrar elementos y usar menús. Además, la incorporación de las multitareas, la capacidad de ejecutar varios programas al mismo tiempo, cambió radicalmente la productividad y la forma en que se trabaja en una PC. Estos avances acercaron la información al público general, facilitando su integración en hogares, oficinas, escuelas y convirtiendo la computadora personal en una herramienta de uso cotidiano. Siguiente. Windows. Windows 3.0 fue lanzado en los años 90. Fue la primera versión exitosa de la interfaz gráfica de Microsoft sobre MS2. Ofrecía ventanas e iconos que facilitaban la multitarea y mejoraban la experiencia frente al texto. Incluyó administrador de programas, soporte para memoria extendida y modo protegido, permitiendo ejecutar más aplicaciones al mismo tiempo. Marcó el inicio del dominio de Microsoft en las PCs. Por su parte, Windows 3.1, lanzado en el 92, mejoró la estabilidad y agregó soporte para fuentes de tipo TrueType, mejorando la presentación del texto. También mejoró la multitarea, la compatibilidad con redes y hardware y la experiencia del usuario. Fue muy popular en empresas, escuelas y ayudó a popularizar el uso del mouse en juegos como Solitario. Siguiente. MacOS. Durante principios de los años 90, Apple continuó desarrollando su Mac OS clásico, basado en la arquitectura original de Macintosh, con mejoras de estabilidad y funcionalidad. En esta etapa se lanzó la versión System 7, que fue lanzada en el año 91, que fue un gran avance al incluir soporte de multitarea cooperativa mejorada, capacidades de red amplias y una interfaz gráfica más pulida. System 7 permitió que a los usuarios trabajar con múltiples aplicaciones simultáneamente y facilitó la integración en redes empresariales, consolidando MacOS como un sistema amigable para creativos y profesionales. Sin embargo, aunque MacOS fue popular, el MacOS clásico seguía limitado en el tema de multitarea primitiva y protección de memoria, aspectos que Apple intentaría resolver en futuras generaciones. Siguiente. Linux. En 1991, Linux fue creado por Linus Torvalds como un núcleo de sistema operativo libre y de código abierto. Aunque comenzó como un proyecto experimental, pronto se combinó con la herramienta del proyecto GNU de Richard Stallman, dando origen al sistema GNU y Linux. Su código abierto permitió que miles de desarrolladores colaboraran globalmente,
lo que impulsó sus mejoras constantes y una evolución rápida. Linux se destacó por ser estable, seguro, altamente configurable y gratuito, y por su capacidad de funcionar en una amplia variedad de hardware. Aunque en los años 90 su uso estaba centrado en servidores, universidades y entornos técnicos, sentó las bases del modelo colaborativo de software libre y se convirtió en la base de sistemas actuales como Android y muchas distribuciones modernas como Ubuntu, Debian o Fedora. Siguiente. Fin de la era MS-2. En 1995, Microsoft lanzó Windows 95, marcando el fin de la era MS-2 puro y dando paso a los sistemas operativos modernos complementando integrados. A diferencia de versiones anteriores, Windows 95 funcionó el entorno gráfico con el núcleo del sistema, permitiendo una interfaz más intuitiva y estable, con elementos, iconos como botón de inicio, la barra de tareas, el explorador de archivos. También trajo multitarea preventiva, soporte para aplicaciones de 32 bits e introdujo Plug and Play, que facilitaba la instalación de hardware. Aunque MS2 seguía presente en segundo plano, Windows 95 fue el primer paso real hacia una plataforma completamente gráfica, y su éxito comercial lo convirtió en el sistema operativo dominante a nivel mundial, además de sentar las bases para la experiencia del usuario que conocemos hoy en día. Siguiente. Bueno, como conclusión, a lo largo de esta presentación hemos recorrido las evoluciones de los sistemas operativos desde sus inicios más rudimentarios hasta convertirse en una pieza fundamental de la tecnología moderna. Pudimos ver cómo pasaron de ser simples programas que ejecutaban tareas de manera secuencial a complejos entornos multitarea, con interfaces gráficas, control de usuario y soporte para miles de dispositivos. Conocer el pasado de los sistemas operativos no solo nos permite valorar el avance de la tecnología, sino que también nos permite entender por qué son cómo son los sistemas operativos hoy en día. Cada innovación, desde los sistemas por lotes hasta los sistemas distribuidos, respondió a una necesidad concreta en su tiempo y sentó las bases para las tecnologías que hoy damos por sentadas. Muchas gracias.